Hola, mi nombre es John Collins y esta es la segunda parte de una conversación sobre el libro de Job que estamos teniendo con mi amigo Tim Mackie. Hicimos un video corto animado sobre el libro de Job y esta conversación desarrolla en profundidad los temas de ese video. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube, búscanos como Proyecto Biblia. Si no has escuchado la primera parte de esta charla, te recomiendo que lo hagas. En el primer episodio hablamos sobre la pregunta principal que busca contestar el libro de Job. La pregunta en el libro de Job es, si Dios es justo, ¿eso significa que el universo tiene que regirse estrictamente por el principio de compensación justa, como en Proverbios y Deuteronomio? En ese sentido, el libro de Job es un experimento mental perfecto para explorar esa pregunta. Job no hizo nada para merecer el sufrimiento que le ha tocado. Dios dice, Él ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Pero a pesar de que Job no merece nada de esto, sigue siendo un ser humano y reacciona al sufrimiento de muchas maneras diferentes. A veces confía en Dios y lo alaba, otras veces lo acusa de ser cruel, poco confiable, imprudente, injusto y corrupto. Está en una montaña rusa emocional, y eso es un hermoso retrato de la intensidad emocional que se vive en momentos de aflicción y sufrimiento. Nos vamos a meter de lleno en el libro de Job. Vamos a hablar de la escena celestial bastante extraña que da comienzo al libro. Dios está en el cielo, tomando decisiones con los ángeles, y la situación es un poco confusa. Vamos a hablar de cómo responde Job, y también de la larga intervención a la que lo someten sus amigos, y de lo que podemos aprender de todo esto. Vamos con la parte 2 de esta conversación. ¡Empecemos! Muy bien, Job. ¿El nombre tiene un significado en hebreo? A ver, lo busco. Creo que no, porque estoy casi seguro de que no es un nombre hebreo. Job en hebreo se dice Iyov. Iyov. Dice, la derivación tradicional de la raíz, según la interpretación judía, viene de la palabra hebrea oyev, que significa enemigo o atacante. Pero el diccionario de hebreo y arameo del Antiguo Testamento dice que en babilonio antiguo estaba la palabra ayabum, que significa ¿dónde está el padre? Así que no lo sabemos. No lo sabemos. No, pero eso sí nos lleva a una característica importante del libro de Job. Cuando el libro presenta a Job, nos dice que vive en la tierra de Uz, que básicamente en hebreo es como decir el Congo belga. ¿Pero era un lugar real? Sí, Uz era... Simplemente un lugar muy lejano. Claro, un lugar remoto. La idea es, en una tierra muy, muy lejana, ese es el efecto que tiene la primera frase. Okay. En una tierra muy, muy lejana, había un hombre no israelita llamado Iyov. ¿Hay alguna razón estratégica para que no sea israelita o...? Sí, yo creo que eso hace que la conversación sea más universal. Además, pienso que es la forma en que el autor muestra que esta obra contribuye a una conversación internacional. El autor habla desde un punto de vista de Yahweh, el Dios de Israel, el Dios del pacto, pero desde ese punto de vista contribuye a una conversación más amplia sobre la justicia divina, sobre cómo funciona el mundo, etc. Claro. Los tres amigos tampoco son israelitas. Es un libro único en la Biblia en ese sentido. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana. Eso es significativo. También plantea algunas preguntas sobre el género literario elegido por el autor. Es decir, ¿qué tipo de texto buscó crear el autor? Es interesante. Sí. Job es mencionado una vez más en el Antiguo Testamento por el profeta Ezequiel, nada más y nada menos. Ezequiel piensa en las tres personas más justas que conoce. Si ellos todavía vivieran en Jerusalén, ni siquiera así el lugar se salvaría. Y menciona a Noé, Job y luego a un personaje con las letras hebreas DNL. La mayoría de las traducciones dicen Daniel, pero Daniel no encaja con lo que dice Ezequiel porque está hablando de las personas de la antigüedad que eran rectas e intachables. Noé sí iba bien, por supuesto, porque fue justo en su generación. Job también encaja. Y Daniel es contemporáneo de Ezequiel en Babilonia y es un buen tipo. Es conocido por su sabiduría más que por su rectitud. Entonces, algunas personas piensan, y honestamente yo todavía no me he decidido, estoy 50 y 50. Bueno, algunos piensan que Ezequiel alude a un personaje que se conoce por la literatura cananea antigua y se llama Danel.
Ah, Era un antiguo rey que era súper sabio y súper justo. Él encajaría mejor con Noé y Job porque los tres son no israelitas, los tres son del pasado y los tres son hombres justos. claro, Noé no era israelita. Correcto, sí. Como sea. Ujú. Esa es la única vez, además de este libro, donde se menciona a Job en el Antiguo Testamento. Bueno, después está Santiago en el Nuevo Testamento. Él menciona la paciencia de Job para soportar el sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿los hechos que se cuentan en verdad sucedieron? ¿O puede ser que el autor de Job haya elegido un personaje justo y real de la antigüedad, pero lo colocó en el contexto de una parábola sapiencial que es deliberadamente ficticio porque el autor quiere que sepamos que esto es como un experimento mental? Da la sensación de que es un experimento mental. Así es, totalmente. Algunas personas sienten que es muy importante defender la idea de que el autor cree que esto fue un acontecimiento histórico. Como Santiago lo menciona en el Nuevo Testamento, les parece que eso apoya esa interpretación. Porque Santiago lo menciona como si fuera una persona real. Claro, pero ese es el tema. Lo único que dice Santiago es que tomen a Job como ejemplo de paciencia en el sufrimiento. Mm, Santiago no nos dice lo que debemos pensar sobre el género literario del libro. cierto. Y tampoco dice que él tenga algún conocimiento histórico independiente sobre la persona de Job. Está claro que conoce el libro de Job, tal como tú y yo lo conocemos. Creo que hay argumentos fuertes en favor de que este libro sea como un experimento mental de sabiduría. Y el prólogo del libro encaja con eso. En una tierra muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. Creo que lo mejor es tener una postura neutral. Porque no importa lo que pensemos sobre eso, el mensaje del libro sigue siendo el mismo. Me parece que debe ser un experimento mental, porque si no, ¿cómo podría ser que Job nunca haya hecho algo malo? Pero el libro no dice que nunca hizo nada malo. Solo dice que era un hombre recto, intachable. Y presenta la narración como que... Pero, ¿cómo puede ser intachable? En algún momento tiene que haber tenido un mal pensamiento o haber hecho algo Sí, que... seguro. El punto es que era intachable. Alguna vez debe haber hecho trampa jugando a las cartas. Era intachable y recto y no merecía... Puede esto. haber mentido sobre el tamaño del pez que pescó. Sí, sin dudas. Y él lo reconoce en el libro. Mm, Pero el punto es que no hizo nada malo para merecer este sufrimiento en particular. mm, Como un experimento mental, tiene mucha lógica retratar al hombre más justo que se pueda imaginar. Claro, no hay nadie más honesto. Correcto. Mm. Los que interpretan que el libro se refiere a una persona histórica, y eso es importante, suelen encontrar un problema teológico con esta afirmación de inocencia total y con que Dios dice que... Claro, sí, no encaja con la depravación total. Sí, exactamente. Entonces el argumento es que, bueno, por supuesto que tenía pecado, en términos generales, pero era excepcionalmente justo. Mm. Y pienso que eso es imponerle una estructura teológica al libro. El libro solo busca decir que Mira, este tipo no se lo merecía. este tipo no merecía lo que le pasó. Hasta Dios lo dice. Y por eso es mucho más natural pensarlo como un experimento mental literario. No existe alguien tan perfecto como este tipo. Bueno, no sé, o sea, hay gente muy recta. Sí, hay muy buenas personas en el mundo. Tal cual, pero todos tienen sus momentos. Claro, tenemos un poco de todo, exactamente. Sí, un poco de todo. No hay nadie que en toda su vida nunca haya Sí, y hecho. Job es retratado como la persona más recta que uno se pueda imaginar, como Noé. Mm. Y eso es importante para interpretar la escena celestial que viene después. En la escena de apertura, que se repite dos veces, una vez en el capítulo 1 y otra vez en el capítulo 2, vemos a Dios presidiendo una sesión en la corte divina frente a los hijos de Dios. Mm. Algunas traducciones al español dicen, los ángeles se presentaron ante el Señor. La frase literal en hebreo es, los hijos de Dios, que es una frase que puede referirse al rey de Israel, el hijo de Dios. El hijo de Dios puede referirse a la nación de Israel, como en Éxodo 4. Pero los hijos de Dios puede referirse también a seres angelicales o divinos, que son los mensajeros o emisarios de Dios. Claro. Así que es una imagen de Dios en su sala de mando donde toma decisiones. Y se usa en otros lugares del Antiguo Testamento. Los eruditos lo llaman Y esta idea viene de... el concilio divino.
Viene del ámbito del tribunal de un rey. Claro, así es. Crea una analogía entre el tribunal de un rey, con su gabinete, su concilio, y Dios. ¿Qué haremos con este ejército que quiere invadirnos? ¿Cómo lo manejaremos? Y cada uno dice su opinión. Correcto, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, en Primera Reyes 22, tenemos una historia en que Dios toma decisiones sobre qué hacer con el rey Acab. Y uno de los profetas, Micaías, tuvo el privilegio de escuchar lo que pasaba en la sala de control. Algo parecido pasa en el libro de Zacarías, donde Zacarías ve a unos vigilantes que Dios ha enviado para que se fijen en qué está sucediendo entre las naciones, y luego vuelven y presentan un informe a Dios. Eso está en Zacarías capítulo 1. Bien. Después, en el libro de Isaías, está la escena en que Dios está en el trono y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces tenemos a Isaías frente a este concilio divino y recibiendo su comisión. Y la escena de Job es igual. Dios preside el tribunal, la sesión de la corte o algo así, y luego leemos que el Satán también estaba ahí. Ninguna de las traducciones al español traduce la palabra él, que sí está en hebreo y todo junto suena Ha-Satán. ¡Ja-Satán! Le queda bien. Suena intimidante. Si leemos la NBI, dice Satanás con S mayúscula. Satanás con S mayúscula. ¿Hay algún otro nombre que tenga él al principio? Bueno, en realidad es una cuestión de interpretación, porque Satán no es un nombre. No es un nombre propio en ningún lugar del Antiguo Testamento, pero se lo tradujo como si lo fuera. Como un nombre propio. Pero a este personaje nunca se le da un nombre. No, y no quiero entrar en el Nuevo Testamento aún, pero también hay cosas relevantes ahí. De hecho, casi todas las veces que aparece esta frase en el Nuevo Testamento, también aparece con la palabra él, y allí tampoco se traduce al español. Entonces, en el Nuevo Testamento también es el Satán. La cosa es así. Satán es una palabra hebrea común. Significa un opositor, un rival, alguien que se opone. Y los seres humanos pueden ser satanes. Por ejemplo, en Primera Reyes 11, Dios levanta satanes contra Salomón cuando comienza a ser infiel. Entonces, Satán es un sustantivo hebreo que se puede usar para referirse a seres humanos que se oponen a otros humanos. Salomón tiene varios enemigos políticos, otros reyes que lo atacan en Primera Reyes 11, y se describen con el sustantivo Satán. El ángel del Señor es un Satán. ¿Y el ángel del Señor vendría a ser? Un ángel, o el ángel del Señor. Es una manera clave en que Dios mismo se aparece a las personas en el Antiguo Testamento. Se opone a las personas. Se aparece como un Satán. En la historia en que Balaam monta su burra para ir a maldecir a Israel, el ángel del Señor se pone de pie como Satán en contra de Balaam. Entonces, en ese ejemplo está muy claro que significa aquel que se opone, o el que desafía. ¿Y cómo se traduce en ese pasaje? Buena pregunta. Lo busco. Bien, mientras Tim lo busca, yo les cuento que hicimos un video sobre el Mesías y comienza con el aplastador de serpientes. Sí, cierto. Y entonces presentamos a la serpiente. Y nunca decimos que la serpiente es Satanás. Solo la presentamos como una serpiente. La serpiente. Tal cual. Sí, y la historia de Génesis no presenta a la serpiente como el Satán. Pero lo que vi en varios de los comentarios es que mucha gente como que quiere tener una historia bien completa y prolija. Entonces completan lo que falta como para entenderlo bien. Así que dicen, esa es la serpiente, es Satanás. En general, hay como una idea muy específica sobre el origen de Satanás. Viene de... Era Ezequiel, ¿no? Sí, Ezequiel 28 y también Isaías 14. Eso. Que son pasajes muy importantes en la historia del desarrollo de la idea de Satanás. Sí. Es cierto, hay una fuerte tendencia de tratar de crear una biografía de... Satán. El Satán. Y creo que es mucho más complicado de lo que pensamos. Y que deberíamos ser mucho más humildes y conscientes de que en realidad no lo tenemos nada claro. Bueno, cuando el ángel del Señor se aparece a Balaam, el hebreo dice un Satán. Y en la Nueva Biblia de las Américas se traduce así. El ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Es una buena traducción. Un adversario, un opositor. Entonces, si el Satán está en el tribunal celestial de Dios... Es el opositor. Es aquel que se opone. Entonces, no tiene por qué ser una criatura que vino arrastrándose desde el infierno para enfrentar a Dios. Es simplemente uno de los hijos de Dios que está ahí y se opone a Dios. Eso mismo, sí. Lo que está diciendo es...
tengo una opinión distinta de la tuya, Dios. Claro, así es. Entonces, el Satán, el que se opone, está ahí. Qué interesante, amigo. Sí. La idea es completamente distinta. Muy. Es como que hay un tribunal y alguien viene y dice, bueno, yo tengo una postura opuesta con respecto a este tema. Exactamente. Y ese es el Satán. No es una imagen amenazante. Es el Satán. Describe su rol en el tribunal, en la corte divina. Es su función. Se opone al criterio de Dios. Y cuando uno está en un tribunal y presenta una postura opuesta, por lo general lo hace por el bien del rey. O sea, en general estás del mismo lado. Todos son parte del mismo país o civilización. Y entonces es como, me parece que no estás haciendo lo correcto. Me opongo. Pero no lo haces con el fin de tirar abajo el reino, sino porque quieres asegurarte de que el reino siga firme. Uno de los desafíos aquí es que los lectores judíos y cristianos han importado en la historia una teología posterior sobre el mal espiritual. Y creo que al final eso distorsiona nuestra comprensión de lo que pasa en esta escena celestial, porque no hay indicios de que aquí el Satán sea una encarnación del mal y la injusticia. Claro. No hay indicios de que odie a Job o a Dios. Nada nos dice que se complazca en darle... ¿En castigar a las personas? Claro, lo que pasa en la historia es que Dios hace una observación. ¿Se han fijado en Job? Es justo, es irreprochable, es recto, tal cual como lo presenta el narrador. Teme a Dios, se aleja del mal. Entonces, el rol del opositor, su postura es simplemente, ¿sabes? No es una buena política que recompenses a Job. Lo que dice es, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos. La idea central es, ¿de verdad crees que es justo? En realidad no sabemos si es justo, solo es bueno porque tú lo bendices y lo proteges. Entonces lo que queda en evidencia aquí no es que odie a Job ni que odie a Dios. Lo que quiere decir es, ¿por qué no revisamos esta política de recompensar a los justos por su servicio? ¿Es acaso una buena forma de conocer cómo son en verdad las personas y su esencia? En las notas lo tengo explicado de esta forma. El Satán desafía la política de Dios de recompensar a los justos al sugerir que eso corrompe sus motivaciones, con lo que terminan demostrando que en verdad son injustos. Entonces, la acusación le da un giro interesante al libro, porque tendemos a pasar mucho tiempo preguntándonos por qué sufren las personas buenas. Pero el Satán da vuelta a la pregunta y se cuestiona si es cierto que las personas justas deban tener prosperidad. De esta forma, el libro nos da la respuesta que necesitábamos en lugar de la respuesta que pensábamos que queríamos. Quizás todo este asunto de recompensar a las personas justas en realidad nos está jugando en contra. Claro, quizás es una mala política porque corrompe sus motivaciones, no les permite ser justos de verdad. Eso es lo que está diciendo el Satán. Está dando un argumento muy bueno. Sí, tal cual. ¿En verdad te ama o solo te está usando para conseguir lo que quiere? ¿Algo así es lo que quiere decir? Eso es lo que dice, sí. ¿Y cómo puedes saberlo si no...? Si no le quitas tu bendición. Así podrás ver cómo responde. Y Dios dice, bueno, muy bien. Todo lo que tiene ahora está en tu poder, pero no le pongas un dedo encima a Job mismo. Después de eso, la familia de Job, sus hijos, son destruidos. Uf, qué duro, amigo. Al hacer eso da la sensación de que el Satán es un tipo malvado. O sea, podría haber simplemente matado su ganado o algo así. Pero no, mata a sus hijos. Pero fíjate en cómo sucede. Unos ladrones vinieron y se llevaron a sus animales. Después cayó un rayo sobre las ovejas y los criados. Luego vinieron los caldeos y se llevaron sus camellos. Y al final vino un viento que hizo que la casa se derrumbara sobre sus hijos. Tremendo. Sí, y Job se levanta, se rapa la cabeza y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor me dio todo esto, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Job ganó. Sí, ¡Qué sorpresa! Hizo lo correcto. La conclusión de esa historia es, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ese sería como el primer round. Si la historia terminara ahí, diríamos que la rectitud de Job sí era genuina. No lo hacía solo para obtener bendiciones. Sí, y las acusaciones del opositor eran infundadas. La historia podría haber terminado ahí. Pero no. Pero no termina.
Otro día, los hijos de Dios están ahí, Dios vuelve a presidir el tribunal, el opositor llega y Dios le dice, ¿te has fijado en Job? No hay nadie recto como él, es íntegro, intachable, él ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Esto es muy importante porque Dios reconoce que no hay una razón justa. Job ha conservado su integridad. La idea es, esto prueba que yo tenía razón. Tú cuestionabas la integridad de Job y mis políticas, Cierto. y esto demuestra que estaban bien. Pero luego el Satán responde, muy bien, pero ¿y su cuerpo? El hombre da todo lo que tiene con tal de salvar la vida, y eres su cuerpo, y seguro te maldecirá. Una vez más, Dios acepta la propuesta. Entonces el opositor va y aflige a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. La esposa de Job va y le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y a esto Job le responde, hablas como una necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de Dios y nunca lo malo? Y el narrador dice, a pesar de todo esto, Job no pecó. Y ahí termina esa historia y uno se queda como, menos mal. Es la misma repetición, pero esta vez hay más en juego. Entonces pensamos, bueno, Job pasó la prueba. Todo esto va a pasar y él va a seguir adelante. Pero después la historia se pone aún más interesante. Los 3 amigos de Job, que no son israelitas, van a verlo y casi no lo reconocen. Se sientan junto a él durante 7 días sin decir nada, porque ven lo espantoso que es su sufrimiento. Y luego Job abre la boca. Es uno de los poemas más hábilmente diseñados en la Biblia hebrea. Está en el capítulo 3. Job presenta una larga y elaborada maldición sobre el día en que nació. Entonces nos damos cuenta, a Job le están pasando muchas más cosas internamente de lo que parecía. Es muy fuerte. Y lo que pasa después es que eso abre el diálogo con los amigos. Bueno, paremos ahí. La escena celestial. Si tomamos la postura de que esto es un experimento mental, entonces el objetivo de la escena celestial no es enseñarnos cómo Dios decide las cosas. Toma las decisiones. La idea es simplemente que Dios está en su sala de mando y alguien viene con una postura opuesta y eso da pie al experimento mental de ¿es una buena política que Dios recompense a los justos? Lo que a su vez plantea las preguntas ¿es real que Dios siempre recompensa a los justos y puede ser que Dios permita el sufrimiento por razones que nos son desconocidas? ¿Puede en algún caso ser justo que Dios permita algo así? Esas son preguntas que surgirían de esa introducción ficticia. Como dice John Walton, el libro de Job se enfoca en cómo Dios obra en el mundo, no cómo Dios resuelve las cosas en el cielo. Así opina Walton. Sí, ese es su punto de vista. Si tomamos la postura de que el libro es histórico y que por eso busca enseñarnos teología sobre cómo Dios obra en el mundo y lo gobierna, entonces tenemos que aceptar lo que dice. Y eso genera algunas tensiones, en lo personal y en lo teológico, para muchas personas. Es un problema real. Y yo conozco algunas personas que piensan así. Creen que el libro de Job busca enseñarnos lo que pasa en el cielo y están en paz con esa postura. Así que no es algo impensable. Entonces Job maldice su nacimiento y eso da comienzo al núcleo poético del libro. Desde el capítulo 3 y básicamente hasta el 27 están estructurados como ciclos de Job y sus amigos. Job empieza el capítulo 3 maldiciendo el día en que nació. Después tenemos la respuesta del primer amigo, Elifaz, y Job le responde. Luego habla otro amigo, Bildad, y Job le responde. Después habla Zofar, otro amigo, y Job le responde. Ese sería el primer ciclo. Y ese ciclo se repite una segunda vez de la misma forma. Después, en el tercer ciclo, la estructura se rompe. El tercer amigo no llega a hablar. Lo que pasa es que la intensidad va aumentando, como es de esperar. Job se frustra tanto con sus amigos que deja de hablarles porque está en total desacuerdo con su punto de vista. Esencialmente lo que pasa es que, y volvemos a la idea del triángulo, Job insiste en que él es justo, pero da por cierto que Dios gobierna el mundo de acuerdo con el principio estricto de la recompensa justa. Entonces, la conclusión que saca, que va formándose durante el libro, es que Dios es injusto o cruel.
Los amigos tienen la visión contraria y la defienden a morir. Dios es justo y para ellos eso quiere decir que Él gobierna el mundo de acuerdo con el principio estricto de la justicia. Por lo tanto, Job tiene que haber pecado. Y los tres tienen el mismo argumento. Sí, sí. ¿Hay matices entre los argumentos de los tres amigos? No. Solo se turnan. Sí, va uno y después el otro. Que haya tres amigos le permite al autor crear como diferentes papeles. Una letanía de diferentes voces. Pero en conjunto... En conjunto, básicamente dicen, seguro metiste la pata. Si no te fijas en cuál de los amigos está hablando, no hay forma de que diferencies el argumento de uno con el del otro. Veamos algunos ejemplos. Elifaz, en el capítulo 4, dice: ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente intachable? Y sigue con: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Job, su postura es respetable. Es como una intervención. Sí, quieren confrontarlo, exactamente. Sí. En el capítulo 8, Bildad dice: piensa en tus hijos, Job. Él le dice: cuando tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Así que está claro que él entiende que el derrumbe de la casa sobre los hijos de Job fue el juicio de Dios. Y luego dice: Job, si buscas a Dios, si diriges tu súplica al Todopoderoso, y si eres puro e intachable, como dices que eres, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Entonces lo que quiere decir es: tus hijos recibieron lo que merecían, pero si tú en verdad eres inocente como dices ser, entonces simplemente díselo a Dios y Él te va a devolver tu vida perfecta. Pero es obvio que cree que eso no va a pasar. Entonces son como argumentos muy sofisticados y pomposos. Y Job siempre responde: miren, yo sé que soy inocente. Sí, exacto. Y dice que sus amigos son unos palabreros, unos consejeros inútiles y que no lo conocen, cosas así. Ustedes no me conocen. Sí, y el tema que se repite en sus discursos es: él sigue defendiendo su inocencia. Así que mejor lo leo, porque es tan hermosa la poesía de la defensa de Job. El capítulo 16 dice: de tanto llorar tengo enrojecida la cara, y profundas ojeras tengo en torno a los ojos. Pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. Luego dice: tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se acalle mi clamor. Eso es un eco de la historia de Caín y Abel, donde Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa es la ironía, porque Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora Job le dice a la tierra: no cubras mi sangre, deja que clame a Dios. Pero no es un clamor por ayuda, sino como un clamor de acusación. ¿Como una declaración de inocencia? Sí, una declaración de inocencia, que básicamente es una acusación. Eso está antes, en el capítulo 16. Ya para el capítulo 27, Job llega a decir: vive Dios el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia, no cederé. Es muy firme. Sí, no cede ni un centímetro. De esa forma, insiste en su inocencia. Pero luego continúa y hace declaraciones sobre el carácter de Dios. Ya dijo que Dios se niega a hacerle justicia. Sí. Pero más adelante dice: bueno, si así me tratas, lo cual es cierto porque mi experiencia de la vida lo comprueba, entonces, ¿qué nos dice eso sobre cómo tratas a las demás personas? Y dice cosas bastante fuertes. Sí. En el capítulo 9 dice: soy íntegro, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Mi vida apesta, así que voy a decir lo que realmente pienso. Sí. Al íntegro y al malvado, Dios los destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, Él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, Él tapa los ojos a los jueces. Y termina así: si no lo hace Dios, ¿entonces quién? Es muy atrevido. Pero en cierta forma tiene razón. Al íntegro y al malvado Dios los destruye por igual. Eso es lo que hizo. Sí, exacto, sí, tienes toda la razón. No está diciendo una falsedad. Sí, es cierto. En el caso de Job, Dios permitió el sufrimiento de alguien íntegro.
Pero Job también dice que Dios se burla de los inocentes. Se pasa un poco de la raya. Sí, si algún malvado se apodera de un terreno, eso es obra de Dios, que lo orquesta todo. Y los presenta como cosas irreconciliables. Lo que argumenta es, en mi caso, yo soy inocente y Dios permitió que yo sufriera. Entonces la primera premisa es correcta, pero luego la lleva demasiado lejos. Claro, se pasa, exactamente. Sí. Ahora, lo interesante es que a medida que uno lee los discursos de Job, es como que va y viene constantemente. Dice cosas como estas, pero después se vuelve atrás y dice, no quiero creer que esto sea verdad. Y comienza a hablar y a decir cosas como, ciertamente el libro de Proverbios es cierto, y los malvados recibirán castigo y los justos recompensas. Pero el discurso siguiente es como, ¿en serio? No sé, hoy no pienso así. Está como en una montaña rusa emocional. Y eso es un hermoso retrato de la intensidad emocional que se vive en momentos de aflicción y de sufrimiento. Es muy realista. Entonces, al final del día, lo que termina diciendo es, mis amigos no me ayudan, no logro entender lo que me pasa, simplemente necesito hablar con Dios. Así que unas 6 veces dice, si yo pudiera sentarme a hablar con Dios, Él me escucharía y yo lo escucharía y podríamos resolver las cosas. El capítulo 23 dice, mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de la mano de Dios. ¡Ay, si supiera yo dónde encontrar a Dios! Si pudiera llegar a donde Él habita, expondría mi caso ante Él, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Entonces su discurso final, sus últimas palabras en el capítulo 23, son estas. Dice, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Firmo aquí mi defensa, que me responda el Todopoderoso, que mi acusador ponga su denuncia por escrito. O sea, esta es mi defensa. Ahora Dios, escribe tus acusaciones. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como una corona. Le daré cuenta de cada uno de mis pasos como quien se presenta ante su gobernante. Lo que está diciendo es, yo he escrito todos los detalles de mi defensa. Ahora que Dios escriba toda su acusación, y como sé que tengo razón, voy a llevarla como una corona, si tan solo me permiten demostrarles lo que digo. Y ahí terminan las palabras de Job. Y uno, si se pone en lugar de Job, lo entiende. La pasó muy mal. No hizo nada malo y tuvo que prestar oído a un montón de discursos de sus supuestos amigos que ni siquiera confiaban en que él era inocente. O sea, si al menos hubieran dicho, bien, sí, lo que está pasando es extraño, pero confío en ti. Supongo que no hiciste nada malo. Claro, sí. Aunque esto es confuso. Pero no, en cambio lo que le dicen es como, no, escucha, tú estás mal. Están muy firmes en su teología. Entonces Job se enoja más y más. Él sabe que no hizo nada y nosotros como lectores también lo sabemos. Entonces sentimos como esa empatía de, sí, esto es tristísimo. Entonces cuando Job llega al punto de decir, si tan solo me pudiera sentar con Dios y escribir mi defensa y él escribiera la suya y comparáramos las notas, quedaría claro que no merezco esto. Uno se siente como, oye, sí, totalmente. Sí. Te entiendo, Job. Ese discurso final no te hace sentir como, ¡ay, Job, te estás pasando! Al contrario, parece como una reacción normal. Sí, creo que sí es una reacción normal. Pero parte de la presentación de Job es que el sufrimiento, que su sufrimiento lo ha afectado. Para él esto ya no tiene que ver con la lógica. Está procesando el sufrimiento a través de una amplia gama de emociones. Entonces, algunas veces hace declaraciones más fuertes. Sí, como esa otra donde le dice a Dios, tú le tapas los ojos a los jueces, te burlas de los inocentes. Ahí sí que se deja llevar por el enojo. Claro, sí, así es. Pero sus últimas palabras son muy razonables. Sí, estoy de acuerdo contigo. De nuevo, lo que elabora el autor es un retrato realista de la psicología del sufrimiento. Muy bien, esa fue la segunda parte de esta conversación de 3 episodios. Lo que se viene es la tercera y última parte. Sí, prepárense porque nos meteremos de lleno en el texto. Vamos a hablar de Eliú, el amigo sorpresa que aparece de la nada y habla sin parar por varios capítulos. ¿Qué le pasa a este tipo? Ya lo veremos. También vamos a hablar sobre el capítulo 28 y su importancia. Y finalmente llegaremos a la hora de la verdad. La defensa de Dios contra Job.
Es el corazón del libro y revela de qué se trata esta historia. Oh, esa parte es fascinante. Ya quiero que charlemos de ese recorrido virtual del universo que Dios le hace a Job, sobre el Behemoth y el Leviatán. Oh, estos grandes monstruos que a Dios tanto le entusiasman. Y confieso que a mí también. Y vamos a ver cómo responde Job a todo esto. Como muchos saben, estamos teniendo esta conversación y otras conversaciones sobre los temas y los libros de la Biblia porque creamos videos. Son videos cortos y animados que subimos a YouTube. Puedes verlos en nuestro canal, búscanos como Proyecto Biblia. También están en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Allí también encontrarás un lugar para hacer donaciones al proyecto y para descargar recursos de forma gratuita. Si quieres saludarnos, el mejor lugar es Facebook. Búscanos como Proyecto Biblia. Es un gran placer trabajar en este proyecto y te agradecemos por ser parte de esto junto a nosotros. Nos vemos en la tercera parte. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Jefferson Muscarneri, soy de Venezuela. Me encanta Proyecto Biblia porque me ayuda a ver cada parte de la Biblia como una pieza de la gran historia sobre Jesús. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.